¿Qué podemos entender sobre lo que significa para la humanidad el reinado de Dios en lo que nos cuenta el Evangelio de Marcos? Veamos, por ejemplo, el capítulo 10. Hola, soy Dionisio Weiler, autor del libro titulado Hablar sobre Dios desde la Biblia, y en esta serie de presentaciones estoy dando lectura en voz alta a ese libro. En este capítulo de Marcos tenemos toda una mezcla de temas con una sección central que toca en la particular relación que existe entre los ricos y el reinado de Dios. Entonces se levantó para irse de allí a las comarcas de Judea y allende del Jordán. Y se le juntó otra vez mucho gentío, y como era su costumbre, volvió a instruirles. Y llegaron unos fariseos para hacerle examen. Le preguntaron si está bien que un hombre eche de casa a su mujer. Él, sin embargo, les preguntó, ¿qué es lo que mandó Moisés? Moisés permitió redactar un acta de divorcio y echarla, contestaron. Se os escribió esta disposición por causa de vuestro empecinamiento, les espetó Jesús. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Y por eso el hombre dejará a su padre y madre para quedarse pegado a su mujer, y los dos serán una misma carne. Entonces, ya no son dos, sino una misma carne. Por consiguiente, lo que Dios ha enganchado a un mismo yugo, que no lo desenganche el ser humano. Al llegar a casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. Y él les dice, cualquiera que echa de su casa a su mujer para casarse con otra, le es infiel. Y si es ella la que se marcha de casa para casarse con otro, le es infiel. También le traían niños para que los toque, pero los discípulos les reñían. Sin embargo, cuando lo vio Jesús, se enojó. «Dejad a los niños venir a mí», les dijo. «No se lo prohibáis, por cuanto el reino de Dios les pertenece a los que son así. A menos digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Y los abraza y pone sobre ellos las manos y les dice cosas lindas. Iba de camino cuando llegó corriendo uno que se arrodilló ante él y le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para obtener como herencia la vida de los tiempos?» «¿Por qué me llamas bueno?», le replicó Jesús. «No hay ni uno que sea bueno aparte de Dios. ¿Conoces los mandamientos? No cometas asesinato ni adulterio, no robes, no mientas cuando das testimonio ante un tribunal, no desfalques, no desprestigies a tu padre y madre». «Pero maestro», interpuso, «todo esto lo vengo observando desde pequeño». Entonces Jesús se lo quedó mirando y sintió afecto por él. «Solo te falta una cosa», añadió. «Vas y vendes todo lo que tienes y se lo das a los pobres para tener un tesoro en los cielos. Entonces vienes y me sigues». Pero él, apesadumbrado por el asunto, se marchó muy contrariado, porque tenía muchas propiedades. Y Jesús echa una mirada alrededor y les comenta a sus discípulos, «Vaya difícil que lo tienen los ricos para entrar al reino de Dios». Pero los discípulos se quedaron perplejos por este asunto. «¡Ay, niños!», añadió, «¿cómo de difícil es entrar al reino de Dios? Más fácil lo tiene pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». No cabían en sí de asombro y comentaban entre sí, «Pero entonces, ¿quién se puede salvar?». Jesús les clava la mirada y dice, «Por parte de las personas es imposible, pero por parte de Dios». Y es que todo es posible por parte de Dios. Pedro empezó a protestar. «Vamos a ver, nosotros sí que lo hemos dejado todo para seguirte». «A menos digo», replicó Jesús, «que nadie que haya dejado hogar o hermanos o hermanas o madre o padre o niños o campos por mí y por el anuncio de una transformación social para mejor, se quedará sin recibir multiplicado por 100, en la era presente, hogares y hermanos y hermanas y madres y niños y campos, eso sí, con persecuciones, y en la era que está por llegar, la vida de las edades. Pero muchos que destacan no serán nadie, y que no son nadie, pero destacarán». Pero estaban subiendo por el camino a Jerusalén. Jesús iba el primero. Iban preocupados y los que venían siguiéndole sentían miedo. Entonces Jesús volvió a apartar a los 12 y empezó a explicarles lo que estaba por pasar.
Mira, estamos subiendo a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre será entregado a la nobleza templaria y a los letrados. Estos le condenarán y lo entregarán a los extranjeros, que se van a burlar de él y le escupirán y lo molerán a palos. Entonces lo matarán y al tercer día se levantará. También hablaron aparte con él Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Maestro, dijeron, queremos que nos concedas un deseo. ¿Qué queréis que haga por vosotros?, les contestó. Concédenos a uno de nosotros sentarse a la derecha, le dijeron, y al otro a la izquierda de tu trono. No tenéis ni idea lo que estáis pidiendo, le replicó Jesús. ¿Acaso sois capaces de beber de la copa que estoy bebiendo yo y de sumergiros en la misma inmersión en que estoy inmerso? Y claro. Pues sí, reflexionó Jesús. Vais a beber de la misma copa que estoy bebiendo yo y os vais a sumergir en la misma inmersión en que me encuentro inmerso yo. Pero lo que es sentarse a mi derecha o a mi izquierda, eso no me corresponde concederlo, salvo a los que están preparados. Cuando se enteraron los 10, empezaron a protestar contra Jacob y Juan. Entonces Jesús los llamó. ¿Sabéis?, les dice, que entre los extranjeros, los que ellos consideran importantes los dominan, y los más grandes entre ellos los tienen sometidos a su voluntad. Pero esto no es lo que hay entre vosotros. Al contrario, si alguien quiere destacar entre vosotros, ese estará a vuestro servicio. Y si alguien pretende ser el primero entre vosotros, ese será esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para que le presten servicio, sino para estar a disposición y para dar la vida como rescate a favor de muchos. Llegaron así a Jericó. Salían de Jericó tanto sus propios discípulos como una multitud considerable, y un mendigo ciego, Bartimeo, o sea, hijo de Timeo, estaba sentado al lado del camino, y al enterarse de que se trataba de Jesús el Nazareno, empezó a gritar: «¡Jesús, hijo de David, concédeme un favor!». Y muchos le increpaban que se callara, pero él tanto más gritaba: «¡Hijo de David, concédeme un favor!». Jesús se detuvo. «Llamad a ese», dijo. «¡Aupa, levántate!», llamaron al ciego. «¿Qué te llama?». Se desembarazó de su manta y se levantó de un salto. Fue donde Jesús. «¿Qué quieres que haga por ti?», le respondió Jesús. «Mi rabino», le dijo el ciego, «quiero volver a ver». «Márchate», le dijo Jesús, «tu fidelidad ya te ha salvado». Entonces volvió a ver y ya le estaba siguiendo en el camino. Quizás llegue el momento de decir claramente lo que se viene perfilando como un hecho, que para Jesús parece existir una relación estrecha entre la idea de que Dios reine, el acercamiento del reino de Dios que Jesús anunció, y el cumplimiento de la ley. Son dos ideas muy próximas entre sí, casi se diría que idénticas. Si Dios reina, se cumple naturalmente su ley. Donde se vive como manda la ley de Dios, es que allí, en efecto, gobierna Dios. La correspondencia entre una cosa y la otra no es automática. Es posible estar pareciendo cumplir la ley por virtud de una obediencia superficial que esconde una rebeldía interior o una soberbia de espíritu por la que uno se siente en condición de juzgar la conducta de los demás. Hecha esta observación, sin embargo, no deja de ser lógico que allí donde Dios ejerce como rey, se cumple su voluntad expresada en los mandamientos. La versión que trae aquí Marcos de los comentarios de Jesús a la ley que exige legalizar la situación de la mujer repudiada, levantando la correspondiente acta de divorcio, tiene algunas diferencias interesantes con respecto a lo que vimos en Mateo en el capítulo 6, tema 5 de esta serie de presentaciones. Sin embargo, no cambia sustancialmente la cuestión. Aquí en Marcos tampoco suelen distinguir nuestras traducciones más modernas entre un repudio, sin documentación, que dejaba a la mujer en una situación de indefensión social, lo cual no debía hacerse, y la redacción del acta de divorcio que exige Moisés como solución a esa indefensión social. El equívoco
provocado por esa falta de claridad en las traducciones es lamentable y ha contribuido a aumentar la rigidez legalista que manifiestan algunos cristianos contra las personas divorciadas. Jesús no estaría en ningún caso sentando cátedra sobre la imposibilidad de divorciarse, sino haciendo una observación que debería ser obvia, que cualquiera de los dos que repudia a su cónyuge y establece una nueva pareja con otra persona sin primero haber regularizado su situación legal, incurre en lo que es a todas luces un adulterio. Que la opinión de Jesús sobre este tema aparezca en 3 de los 4 evangelios y en una de las cartas de Pablo indicaría que la cuestión surgía con más o menos frecuencia y no debería considerarse escandalosa. Naturalmente, la ruptura de los matrimonios suele ser desagradable y nadie, empezando por Dios mismo, nadie le desea a nadie que le vaya mal su matrimonio y se acabe divorciando. El que Dios nos desea matrimonios estables, sin embargo, como su bendición divina a nuestras relaciones comprometidas de pareja, no es lo mismo que imaginar que Dios maldecirá nuestras vidas si las cosas no nos salen como todos hubiéramos deseado. En cualquier caso, Jesús, 1, parece dar por sentado que si Dios ejerce como rey, la ley de Moisés estará plenamente vigente. Y 2, interpreta que la intención de la legislación divina no es cercenar nuestra libertad y mermar nuestra calidad de vida, sino todo lo contrario, y siempre con especial atención a las necesidades de los más débiles. En el mismo sentido de esta última observación, el especial interés de Dios por el bienestar de los más débiles, tenemos la escena de Jesús con los niños. Curiosamente, la misma palabra griega que traducimos aquí como niños podría traducirse como esclavos. De hecho, en la sociedad romana, los niños y los esclavos tenían un rango social parecido. Durante la niñez, un hijo podía ser declarado ilegítimo y esclavizado. Y el hijo de una esclava podía ser declarado legítimo y heredero. Los esclavos nunca adquirían la mayoría de edad, siempre eran tratados como párvulos. No hace muchas décadas y un siglo después de la emancipación de los esclavos, todavía se trataba de boy, es decir, niño, a los varones de raza africana en Estados Unidos, sin importar que tal vez se tratara de un abuelo. La interpretación más natural de esta escena es que traían niños a Jesús para que los bendijera con su tacto. Pero, aunque nada probable, tampoco resulta del todo imposible imaginar que los que buscaban esa bendición eran esclavos, explicando así la sensación de escándalo que algunos de los presentes sintieron cuando Jesús los abrazó. En cualquiera de los casos, la enseñanza de Jesús es que el reino de Dios es para beneficio de los que son socialmente insignificantes y carecen de plenitud de derechos humanos como los niños en aquella era. O como los esclavos. Como suele ser habitual en Marcos, el evangelista crea la siguiente escena inmediatamente a continuación como si tuviera alguna relación con la escena previa. Jesús acaba de abrazar a los niños, pero tal vez a esclavos, y declarar que es de ellos el reino de Dios, cuando se le acerca corriendo a alguien con una pregunta que le arde en el alma. «Buen maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?» Como Marcos más adelante indica que por fin Jesús lo mira, hay que imaginar que hasta ese momento la respuesta que le da Jesús es más bien fría, sin mirarle directamente en los ojos. Es un tratamiento, desde luego, que contrasta con el tratamiento de los niños en quienes Jesús se fijó y a quienes abrazó. Más adelante nos enteraremos que este que vino corriendo con su pregunta tan urgente era rico, lo cual seguramente era fácil de adivinar por la calidad de su indumentaria. Así, la calidez del abrazo de Jesús por unos es muy diferente de la frialdad de los reproches que encierra su respuesta a la pregunta sobre la vida eterna.
quilloso, Jesús parece querer retorcer el sentido de un saludo respetuoso y sin duda bien intencionado, como dando a entender que ¿qué tengo que ver yo con lo que tú puedes considerar ser bueno? La continuación de su respuesta, en un tono más o menos pedante sobre los mandamientos, encierra un segundo reproche. Seguramente tú eres como tantos de tu clase social, que te sabes los mandamientos al dedillo, pero no los cumples. Por lo menos no en su sentido pleno de favorecer a los que, como estos niños que acabo de abrazar, carecen de prestigio social. Pero su interlocutor no se deja picar por esos reproches y ese tono insultante. Maestro, vengo cumpliendo todas estas cosas desde mi juventud. Ahora por fin Jesús lo mira. Y Marcos nos sorprende con un giro radical, porque nos dice que al fijar en él la mirada, Jesús le amó. No existe nada igual a esto en los evangelios. Sabemos que hubo un discípulo amado a su lado cuando la última cena según el Evangelio de Juan. La relación de Jesús con Lázaro, Marta y María parece haber sido especialmente estrecha. Pero en ninguna de estas amistades tenemos nada como esta escena donde Jesús mira a alguien a los ojos y descubre que le ama. Desde luego, Jesús amó a todos y a todas con un amor generalizado por el prójimo que nos instruye a nosotros tener también. Un amor que viene a ser la valoración cabal de la dignidad del prójimo como un ser humano creado a imagen de Dios y tan importante como uno mismo se siente ser. Pero aquí tenemos ese amor personalizado en un individuo con quien Jesús conversa. Un individuo, además, que de entrada ya había caído mal y que tal vez representaba, a su manera de entender, la clase social de los ricos a quienes se les presupone opresores indiferentes al sufrimiento ajeno. Insisto en ello, porque me parece que el insólito calor humano que Marcos inyecta repentinamente a esta escena es esencial para entender el desenlace de la conversación y la conversación posterior que sostuvo Jesús con sus discípulos. La respuesta de Jesús: ve, vende lo que tienes y da a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo y ven a seguirme, ya no es una respuesta hostil, sino una respuesta de amor. Es una invitación sincera, una invitación llena de amistad y afecto personal. Ante todo, no es una exigencia, sino una invitación. Esta implicación personal, emocional de Jesús deja secuelas en su ánimo, según lo describe Marcos a continuación. Es duro para él descubrir que sus palabras de invitación resultan, a pesar de todo, inaceptables para aquel hombre. Jesús suelta varias exclamaciones a efectos de lo difícil que es para los ricos aceptar las condiciones para recibir el reinado de Dios. Y al final, dándole vueltas y vueltas, concluye que no es que sea difícil, sino que es imposible. Sería más fácil hacer pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sé que se han hecho esfuerzos por hallarle otra interpretación a este versículo, pero la propia reacción de los discípulos a continuación indica que ellos entendieron que Jesús, pensándoselo bien, lo acabó por dar por imposible. Recordarás que Santiago, como vimos en el capítulo 8, tema 1 de esta serie de presentaciones, escribiendo pocos años después de la ascensión de Jesús y décadas antes que Marcos el evangelista, expresó durísimos prejuicios contra los ricos, mostrándose exasperado e impaciente con el trato preferencial que algunos les tenían en las comunidades cristianas. Santiago parece haber interiorizado esta misma opinión de Jesús, expresada ante la evidencia del rechazo de su invitación, una invitación motivada por el amor que le inspiró a aquel rico. La idea de que los ricos tuvieran tan imposible aceptar el reinado de Dios escandaliza a los discípulos. ¿Quién, sino los ricos, podían permitirse cumplir con todas las exigencias de santidad ritual, los sacrificios de corderos y demás ofrendas voluntarias a presentar en el templo como muestra de devoción a Dios?
La respuesta de Jesús, sabiéndola, nos puede parecer obvia en su maravillosa sencillez y hondo conocimiento de la naturaleza de Dios, pero solo es obvia una vez que se conoce. Para los seres humanos es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todas las cosas son posibles. Uno de los rasgos más esenciales del reinado de Dios es que aprendamos a descansar en la gracia de Dios y su buena disposición para nosotros. Pedro parece haber captado perfectamente la onda cuando responde, quizá admirado por el descubrimiento de lo que es posible por la gracia de Dios actuando en nuestro interior. Dice, sin ir más lejos, el caso nuestro, hemos sido capaces de dejarlo todo por seguirte. Exactamente. No han hecho ni más ni menos que lo que Jesús le pedía al rico. De hecho, la invitación al rico solo le pedía aceptar esas mismas condiciones de discipulado que ya habían aceptado sus otros discípulos. Será imposible ser rico y a la vez entrar al reino de Dios o heredar la vida eterna, que parece que en estos versículos viene a ser más o menos lo mismo. Pero si un rico se deshace de sus bienes, deja de ser rico. El estorbo de la imposibilidad ha desaparecido. El problema de fondo posiblemente reside en que los ricos están acostumbrados a un cierto trato de favor. Están acostumbrados a que por su mucho dinero sean tratados con más respeto, se valoren mucho más sus sacrificios y sus donativos por lo cuantiosos que son. Sin embargo, el sacrificio de un rico que da todo no es diferente en calidad, solo en cantidad, respecto a un pobre que también lo da todo. Sabemos que Pedro tenía esposa y suegra, y es muy posible que hijos. Podemos imaginar la dificultad de su situación y la de su familia cuando abandonó su barca de pesca y salió a seguir a Jesús. Más o menos la misma dificultad en que se verían el rico y su familia si él hiciera lo mismo. Salvo que la pérdida de rango y reconocimiento social es mucho más brusca y dura en este último caso, el escándalo social mucho más sonado y problemático para toda la sociedad. De todas maneras, la idea de Jesús no es que la gente se quede económicamente desamparada. Jesús estaba convencido de que sus discípulos salían ganando 100 veces más que lo que perdían en tierras, propiedades y la riqueza de su entramado social y familiar. Era previsible la persecución, es verdad, porque el mundo no puede aceptar que se rechace tan a fondo el egoísmo material como base para la sociedad. Pero Jesús sigue pensando que el resultado final será mejor que lo que se pierde. Las escenas en Hechos capítulo 2 y 4, donde Lucas describe la puesta en común de los bienes en la comunidad inicial de Jerusalén, probablemente no fue más que una continuación de la norma que venían siguiendo Jesús y sus discípulos. No deberíamos suponer que fue una medida excepcional o de corta duración. Ponerlo todo en común no es fácil, pero tampoco es imposible. Son muchos los movimientos cristianos que han seguido esa forma de vida en el transcurso de estos 2000 años. De hecho, la puesta en común de los bienes materiales es algo que surge más o menos espontáneamente, con cierta regularidad, donde hay movimientos de renovación espiritual. No deberíamos verlo como algo extraordinario, sino como natural y normal en el reino de Dios, aunque no todos nos sintamos llamados a la vocación de vivir así. Aquí también es necesario recordar que Jesús interpreta que la intención del gobierno de Dios y de su ley no es cercenar nuestra libertad ni mermar nuestra calidad de vida, sino todo lo contrario. Los legalismos y las exigencias desmesuradas del prójimo o de uno mismo atentan contra el espíritu que no parece inmutarse cuando los cristianos no lo ponemos todo en común. Pero en absoluto nos debería parecer extraordinaria o excepcional la existencia de comunidades cristianas donde las posesiones materiales sí han sido puestas en común.
Es necesario insistir en esto porque las actitudes y conductas económicas son un tema que ocupa un lugar sorprendentemente importante en la enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios. La dimensión económica del reino fue aparentemente algo en que Jesús solía insistir, y su enseñanza sigue siempre la misma tendencia. El único tesoro válido y lícito es el que se tiene en el cielo. Entiéndase, en Dios. Y el destino más perfecto para nuestras posesiones materiales es compartirlas con los más desfavorecidos. Además, Jesús dio singularmente el ejemplo en su convivencia con sus discípulos y discípulas, un grupo, por cierto, bastante más extenso con creces que nuestra idea de Jesús y otros 12 varones y nadie más. Un ejemplo que nos consta que los primeros cristianos en Jerusalén siguieron con toda naturalidad, dando plena continuidad al estilo de vida que ya venían siguiendo anteriormente con Jesús. Considerar los beneficios de este estilo de vida en comunidad nos ayuda a comprender el amor con que Jesús invita al rico en la escena que nos ocupa. No lo está invitando a dar un salto de ciego, sino a venir y seguirle a Él en la comunidad de los otros que lo han dejado todo y ya no poseen nada, pero sin embargo disfrutan del usufructo de 100 veces más que lo que han dejado de poseer y de una riqueza de relación de vínculos estrechos y familiares mucho más grande que la de sus familias de origen. Realmente es una invitación llena de amor. Y esto nos trae, por último, a la declaración sorprendente de Jesús en el versículo 45. El Hijo del Hombre no vino para que les sirvan, sino para servir Él y para dar la vida como rescate a favor de muchos. Hay que entender este rescate de muchos dentro del contexto de servidumbre o esclavitud que está siempre presente en el Nuevo Testamento. Entonces hay que remitirnos a una situación donde una banda criminal secuestra a gente para reducirlos a esclavitud. El Hijo del Hombre se expresa dispuesto a canjear su propia vida y verse reducido a esclavitud, por consiguiente, a cambio de que los tratantes liberen a otros que tenían destinados a la trata. Es así como la idea de servir entregando la vida para rescatar a muchos habría sido entendida en su día. El versículo 45 dice entonces que Jesús no se presenta como un propietario de esclavos, sino como un esclavo él mismo. Dice que es como una persona libre que consigue librar de servidumbre a muchos otros al entregarse él a servidumbre a cambio de ellos. Hasta aquí entonces mis comentarios sobre el capítulo 10 del Evangelio de Marcos. En nuestra próxima presentación concluiremos esta sección sobre el reino de Dios con algunos párrafos tomados del Evangelio de Juan. Hasta pronto.